Señor, gracias por las bienaventuranzas que hemos estado aprendiendo. Gracias, mi Dios, porque usted es bueno y fiel. Usted está vivo, Señor, y por eso estamos aquí hoy, porque usted, la tumba no lo pudo retener, Señor, una roca inmensa que ninguna de nosotros aguantaría. No era nada comparado con su gloria, Señor, ni todo el odio del mundo. Señor, ni toda la burla, ni todos los clavos, ni todas las coronas de espinas, cualquier cosa, ni la mayor herida, Señor, te puede retener en la tumba, sino que vivo estás, mi Dios, para que nosotros podamos tener vida y vida abundante, verdadera, real. Jesús mío, qué privilegio poder decir, tú estás vivo. Qué privilegio poder decir, Señor, que yo vivo contigo. Pero primeramente, Señor, ayúdame a entender que debo de morir para que tú vivas. Ayúdame a entender, Señor. No debe haber rastro de mí, de mis emociones, de mis deseos, Señor, de la manera como yo entiendo el mundo, incluso porque no sirve. Tú creaste al mundo, Señor, no fui yo. Mi Dios, tú creaste mi corazón, mi mente, no fui yo. Así que tú sabes mejor que yo, Señor. Te pido, te ruego, te suplico, ayúdame a botar toda la basura que ando cargando, Señor, y ser lleno solamente de ti, Señor. Y por eso oramos y leemos hoy. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículo 5. Como saben, estamos estudiando las bienaventuranzas. Y créame que estaba luchando en mi interior sobre si cambiar de sermón a última hora. Normalmente trato de seguir una estructura, ¿no? Como sale la Biblia, predicar expositivamente, pero hoy para hoy estaba peleando en mi mente, ¿será que debo de cambiar el sermón? Porque es domingo de resurrección, ¿no? Entonces, como que venir y predicar sobre bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra, tal vez no sea el mejor tema para venir hoy. Pero no dejé que mi mente se entrometiera. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios y Él sabe por qué necesitamos escuchar las cosas y Él sabe por qué nos ha traído por acá. Así que vamos a estudiar la tercera. Hemos llegado al tercer paso que nos conduce a la bienaventuranza. Hemos estudiado tres hasta el momento. Primero, los pobres de espíritu. Luego estudiamos los que lloran y ahora los humildes. Esos son los tres pasos hasta el momento que nos conducen hacia la bendición. Se lo repito, los tres pasos hasta el momento que nos conducen a la bendición. Ser pobre de espíritu, llorar y ahora ser humildes. Ha habido mucha como confrontación sobre cómo se ve la humildad. Créanme que la iglesia de hoy entiende muy poco lo que significa ser humilde o manso. Si yo les preguntara a ustedes, tal vez entre los hombres es más común este ejemplo que entre las mujeres, pero si yo les preguntara a ustedes cómo se ve un hombre manso, cómo lo pinta su mente. Yo tengo una imagen clara de cómo, y no es correcta mi imagen, déjenme decírselo. Pero si a mí me dicen, ¿cómo es un hombre manso? ¿Cómo se ve un hombre manso de iglesia? Un hombre de iglesia manso. ¿Qué imagen se les viene a ustedes a la mente? A mí se me viene corbata, zapatos bien lustrados y ahí voy, esa es la imagen que se me viene. Hay muchas opiniones al respecto sobre qué es ser manso. Algunos lo interpretan con ser paciente. Eso es ser más humilde o manso, ser paciente. Otros lo interpretan como un espíritu resignado. Créanme que eso no es ser manso, ser resignado, como ni modo, el mundo es así, ¿qué voy a hacer? Eso no es ser manso. Otros lo interpretan como ser generoso, otros lo interpretan como lo contrario, o parecido, ser abnegado, ser desprendido, toma, toma, toma. Eh, Otros interpretan ser manso con ser gentil, otros como soportar las aflicciones con serenidad, con paciencia. Y sin duda, todas las cosas que les he dicho forman parte, tienen algo que ver sobre ser manso, pero espero que al final de hoy puedas tener una idea un poco diferente. Vamos a ver ciertas cosas, pero que tal vez están dentro de tu conocimiento de qué es ser manso o humilde, pero le voy a tratar de poner otra imagen a eso.
Así que primero, Salmo 25:9 dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes en su camino. ¿Qué puede significar eso entonces? Sino dos cosas muy importantes que Dios hace. Dios promete dirigir a los humildes y enseñar a los humildes. Dirigir a los mansos, enseñar a los mansos. Instruir a los humildes y a los de corazón sencillo. Eso es lo que está prometiendo el Salmo 25:9. Y luego los evangelios, Mateo, que es el libro que estamos estudiando, Mateo 21:5 dice, he aquí tu rey viene a ti manso sentado sobre un asno, ¿no? La entrada triunfal el domingo, aquí viene tu rey manso, y pongan atención a eso, ¿no? Porque estamos diciendo que Cristo, nuestro rey, nuestro salvador, es un rey manso sentado sobre un asno. Así que iniciemos ese proceso que habla Salmo de enseñanza o de instrucción, de consejos sobre qué es ser humilde o manso. Debemos saber que existen algunas características. Cuando ves a alguien, así como la imagen que les puse al inicio a ustedes, ¿no? Un hombre manso con la Biblia en el brazo, bien vestido, bien perfumado, no sé. Pero existen características de alguien humilde o manso. Así que número uno, la mansedumbre hacia Dios implica sumisión a la voluntad de Dios. Ser sumiso a la voluntad de Dios, es ser manso y humilde, ser sumiso a la voluntad de Dios. Pero generalmente tenemos la imagen de alguien callado que no dice nada. Cuando reaccionamos con serenidad, cuando sin enojarnos ni quejarnos, humilde, sumiso, pero ante la voluntad de Dios, sí, ante la voluntad de Dios. Humilde, sumiso, sin quejarnos, a la voluntad perfecta de Dios. Sumisos, sin quejarnos, aunque su voluntad sea quebrantarnos, como Job. Aunque su voluntad sea adversa para nuestra carne, porque lo necesitamos. Porque cuando pasamos por la adversidad, lo último que pensamos es, Dios quiere hacerme humilde. Lo primero que pensamos o las cosas es, tal vez Dios me está castigando o me está olvidando. Pero no, Dios quiere trabajar conmigo para ser humilde. Es la voluntad del Señor siempre hacer lo que Él considera lo mejor, y lo que Él considera mejor es mucho mejor que lo que yo pienso que es mejor. Amén. Así es. O sea, lo que yo digo que es mejor y Dios dice no. O sea, yo voy a decir algo ahorita, claro. Yo pienso en este momento es mejor que mi hijo esté sano. Yo no quiero ver a mi hijo enfermo. Como padre, quiero que mi hijo, aunque me dejan sin despensa, sin nada en la refri, pero prefiero eso que gastar en medicinas para el hospital, ¿no? Eso es lo cuerdo, lo sano. Pero si mi Dios no lo permita, pero quiere llevar a mis hijos en medio de una situación de enfermedad, me someteré a su voluntad o reclamaré. Aquel cristiano sumiso es aquel que dice que Dios haga conmigo lo que quiera. Son sus condiciones, no las mías. Dios ve lo mejor para mi corazón aquí en la tierra y en los cielos. Dios ve lo mejor. Así que, Señor, dicta tu voluntad. Lo que tú digas es mejor, ¿no? Y lo que voy a hacer en ese momento que mis hijos estén enfermos es llorar y orar. Sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Pero hágase tu voluntad, no la mía. El cristiano manso también es flexible a la palabra de Dios. Y eso es muy interesante porque me encuentro mucho que el cristiano pelea con esto, ¿no? Lee algo en la Biblia y siempre espera que sea así. Es así, la palabra de Dios no cambia, pero estamos dispuestos a dejar que la palabra de Dios guíe nuestras almas, guíe nuestros corazones. Estamos dispuestos a que Él diga, en este momento tienes que estar serio, en este momento tienes que estar gozoso, en este momento tienes que caminar con convicción, en este momento tienes que ser quebrantado. Pero me encuentro que los hombres generalmente siempre quieren una misma dirección, una misma cosa, pero si Dios quiere quebrantarte,
Es espiritualmente manso quien se conforma a la mente de Dios y no discute con las instrucciones de la palabra, sino que discute con la corrupción de su corazón. No discuto con Dios porque la semana pasada me diste todo, Dios. ¿Por qué ahora no me das? ¿Por qué no es lo mismo hoy? Discuto con mi propio corazón porque me estoy quejando de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. No discuto con Dios porque mi corazón debe ser flexible, yo debo ser manso y humilde. Más bien discuto con mi pobre corazón para decirle, ¿cómo te atreves a enojarte? ¿Cómo te atreves a contestarle? ¿Cómo te atreves? La queja no es porque Dios me pide esto, debe ser porque este terco corazón dura en obedecer. La queja no debe ser, ¿por qué me haces pasar por esto de otra vez? Más bien la queja debe ser, ¿por qué mi terco corazón necesita pasar por esto de nuevo? No he aprendido nada. Créame, he estado ahí. Han salido esas palabras m- más veces de las que quisiera reconocer. De ponerme delante de Dios y decir, Señor, parece que no he aprendido nada. Pero el de corazón flexible entiende que hoy debe mostrar gracias, Señor. Mañana debe ser más estricto el Señor. Hoy venda mis heridas, mañana tiene que romperme una pierna. Y el corazón sensible y manso entiende eso. Por eso es que escuchamos, bienaventurados los mansos o humildes, depende de qué traducción tengas, pero la mansedumbre es una gracia mediante la cual el Espíritu Santo de Dios nos capacita para moderar nuestros arrebatos de ira, ¿no? Todos tenemos eso. Aquí, me acuerdo, vine yo manejando en Matagalpa súper enojado con la gente, se me metía, los buses se me parqueaban al lado, estaba en el súper y me parqueo porque voy rápido y alguien se me parquea al lado que va a comprar 3 canastas o lo que sea. Yo como que, me enoja. Voy a Managua y sigo enojado. No, los buses, los carros, el calor y todo. Entonces, hay un problema. No es el tráfico. Soy yo. Pero Dios nos capacita para moderar esos arrebatos de ira, esos descontroles, esas emociones descontroladas. La mansedumbre de espíritu no solo nos prepara para la comunión con Dios, también nos prepara para la comunión con otros hermanos, con otras personas. Y eso es tan importante, iglesia, para ustedes y para mí. Ser manso y humilde, porque no se trata solo de tener comunión con Dios, sino de poder tener comunión unos con otros, ¿no? Sino, ¿para qué la iglesia? ¿O por qué Dios murió por la iglesia? Si no es para que nosotros podamos tener comunión unos con otros. Pero ¿qué debe haber en medio? Mansedumbre de corazón, humildad, siempre. Así que esa mansedumbre consiste en 3 cosas y aquí viene la parte como impopular del día de hoy. Los últimos 2 sermones o el viernes y hoy son temas impopulares. Pero la mansedumbre soporta las ofensas, la mansedumbre perdona las ofensas y la mansedumbre devuelve el bien por el mal. Nada de eso queremos hacer. No queremos soportar las ofensas, no queremos perdonar las ofensas y mucho menos quiero devolverle bien a alguien que me hizo mal. Pero miremos, la mansedumbre consiste en soportar las ofensas. Miremos eso primero. El manso de corazón no se irrita fácilmente. ¿Saben cómo es el manso de corazón? Es como la madera mojada. Aunque le prendas una chispa de fuego, no agarra fuego. No puede. Es manso y humilde, no se enciende con facilidad. Y el nicaragüense se enciende con facilidad, ¿no? O el latino. No, cualquier cosita ya, ¡fua! Fosforito. Pero mira lo que dice el Salmo 38. Los que buscan mi mal hablaron cosas maliciosas, pero yo como sordo no los oí. Eso es el rey David. No, diciendo, hay gente que está buscando mal, pero yo no le pongo atención, oídos sordos. No, ese dicho que nosotros que tenemos, palabras necias, oídos sordos, ¿no? Entonces, algo parecido con lo que está diciendo David ahorita en el Salmo 38. Pero algo bueno que hace la mansedumbre, más que, digamos, hacer oídos sordos, es que la mansedumbre frena la ira. Frena la ira. La mansedumbre frena las pasiones ardientes e impulsivas. No,
Madres, esas veces de que tu hijo te contestó y querías darle el chancletazo inmediatamente sin escuchar nada. Padres, cuando le llevas una nalgada a tu hijo inmediatamente, la mansedumbre frena la ira. Principalmente la mansedumbre frena la boca. Cuando estamos dispuestos a dar esa cuchillada que sabemos que va a lastimar a la otra persona, ata tu lengua adentro, no dejas salir nada. Y es que hay 4 cosas que la mansedumbre nos enseña. Número 1, la mansedumbre se opone a la ira, se opone totalmente. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Y mira la palabra que hace ahí. Si tienes una oportunidad, ve a Petra Kids arriba. Estábamos limpiando en esta semana y nos dimos cuenta que hay una paloma ahí arriba con un nido y unos huevitos. ¿Cómo entró? No sé, porque se supone que todo está tapado, pues, pero la ira anida como esa paloma está anidando en un lugar peligroso, porque cae, los niños la agarran y empiezan a jugar y la terminan, quién sabe. Pero la ira anida en el seno o en el pecho de los necios. Cuando el corazón hierve de ira, sale el fuego de los ojos. Eso es muy diferente a ser un hombre o una mujer mansa o manso, humilde. Dice Eclesiastés, el enojo se anida en el seno de los necios, listo para salir de su cuna cuando lo alborotan, ¿no? Como los niños dormidos, ¿no? Que entras al cuarto, no quieres hacer ruido porque no quieres que se levante, quieres descansar. La ira hace eso, pero la mansedumbre la quieta, se opone a ella. Algo que debes de recordar también es que la ira puede estar en un hombre sabio, te consideras un hombre o una mujer sabia, la ira puede estar dentro de ti, pero la ira hace morada y vive en un hombre necio. El hombre iracundo es como la pólvora o la tiquitraca, no sé, no puede haber una chispa porque reacciona inmediatamente. Tenemos que tener cuidado a la ira descontrolada, a la mente que inmediatamente empieza a luchar con nosotros y empieza a decir varias cosas de otros. Tienen la capacidad de apresar tu corazón. Tienen la capacidad de no dejarte dormir. Tienen la capacidad de arrebatarte el gozo. Y alguien podría decirme, pero me hizo daño, pastor. Lo que me hizo daño, jamás lo voy a perdonar. Fue duro. De acuerdo. Está bien, entiendo. Pero déjame preguntarte o decirte, ¿qué es mejor? ¿Darle cabida a esa persona o darle cabida al diablo? ¿Qué puede hacer un simple mortal? Ahora, no estoy diciendo que no podemos enojarnos de algunas cosas, ¿verdad? No estoy diciendo eso. O sea, si alguno de nosotros dice de que, ok, de ahora en adelante jamás me voy a enojar, mentiroso eres, ya estamos mal. Pero existe una ira santa, ¿no? También distamos mucho de tener esa ira santa nosotros, pero existe una ira santa que no solo se enciende porque fue golpeado su orgullo, sino que es una ira que se opone al pecado. No una ira que no genera pecado, sino que se opone al pecado. El ejemplo de eso, claro, es Cristo. Debemos de aprender de su mansedumbre, debemos de aprender de su celo. Dice Mateo 11:29 que Cristo fue manso, y el ejemplo que está en el Evangelio es Juan capítulo 2, 14 al 15. Cuando él entró al templo, ¿no? Y ustedes conocen esa escena que hizo un látigo y empezó a darle, y en ese momento tú vas a decir, ese es mi manso Salvador, ¿no? Pero el celo por la casa de Dios lo consumía. Y uno debe de orar al Señor y decir, Señor, ¿cómo puedo ser manso de esa manera? Porque de nuevo, si recuerdan ustedes, yo les dije, ¿cuál es la imagen de un hombre manso? El celo por la casa me consume.
No sería la imagen en ese momento de Dios como manso, no, de Cristo, sacando a todos del templo. Pero sigamos más. La mansedumbre se opone a la venganza. Hay una diferencia entre vengarse y ser malicioso. Ser malicioso, digamos, es como una hormiga que te pica y duele, pero vengarte es como un enjambre de hormigas que vienen a propósito a comerte. La Escritura prohíbe la venganza porque Romanos 12 dice, amados, no os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor. Jeremías 51:6 dice, el Dios de la retribución ciertamente dará la paga. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento sabían, es Cristo, es Dios el que va a vengarme, o el que va a dar la paga, el que va a sostenerme. Y algunos podrían decir, pastor, pero si soy manso y dócil, si soporto las ofensas, si no digo nada, si me quedo callado por las faltas de respeto que hacen los demás hacia mí, voy a perder credibilidad. Me van a ver como alguien que pueden mangonear cuando quieren. Se van a aprovechar de mí. Va a ser una mancha a mi reputación porque yo soy conocido como alguien fuerte, estricto. No me doblegan. No, soy un león o algo por el estilo. Y a eso podemos responder, pasar por alto una ofensa sin vengarte no empaña para nada tu hombría o tu identidad. Para nada. ¿Qué no dijeron de Cristo? ¿Qué no hicieron en contra de Cristo? ¿Qué no dijeron de los apóstoles? ¿Qué mentiras no dijeron de los apóstoles cuando estaban predicando? Hermano, y les aseguro que ninguno de ustedes piensa que Cristo o los apóstoles era alguien de quien podía hacer lo que tú quisieras, que lo ibas a mangonear como quisieras. No. Pensamos en hombres humildes pero fuertes. Salomón nos dice que la gloria del hombre, y pongan atención, es interesante, la gloria del hombre, Salomón, un hombre sabio, cuyo padre fue guerrero, que no pudo hacer el templo porque tenía mucha sangre en sus manos, pero él que miró todas esas cosas, dijo, pasar por alto una transgresión, esa es la gloria del hombre. Eso es Proverbios 19:11. Y Cristo nos enseña en Mateo 27, del 11 al 14, un mismo ejemplo. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, dijo Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Nada respondió. Pasar por alto una transgresión. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra de ti? ¿No oyes cuántas cosas? Un montón de gente en ese momento, según Mateo 27, están hablando barrabasadas en contra de ti para conseguir de que te crucifiquemos. Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. De nuevo, Proverbios 19:11, la gloria del hombre es pasar por alto una transgresión. He aquí una imagen que quisiera que te llevaras contigo para pensar sobre la mansedumbre. Una criatura tan pequeña como la abeja pican con la menor provocación, ¿no? Tienes una abeja y le haces así, inmediatamente va a picarte. Pero el león, hermanos, una criatura tan majestuosa y tan fuerte, no se irrita fácilmente, a menos que tenga hambre. Pero no sé si ustedes han visto eso. Hay un león majestuoso, pasa cualquier cosa, no se inmuta, no pasa nada. Sabe quién está al mando. Pero la abeja pequeña, con el más mínimo mal viento, se irrita y busca cómo picarte. Supongamos que la identidad o la reputación de un hombre se viera afectada por la gente que está diciendo cosas en contra tuya. Supongamos de que sí, están diciendo tantas calumnias, tantas mentiras, de que se ve afectada a tu reputación o tu identidad, digamos.
y cedes al pecado, ¿no? Y vas y defiendes y dices de todo y reaccionas como generalmente no reaccionarías. He aquí la pregunta para todos nosotros. ¿Qué es peor, la ofensa o mi pecado? He aquí otra pregunta. ¿Pecarás en contra de Dios para salvar tu reputación? ¿Es más importante mi orgullo que pecar en contra de Dios? Número dos, hermanos, otra manera de practicar la mansedumbre es perdonar las ofensas. Dice nuestro Señor, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonen. Como si Cristo hubiera dicho a todos nosotros, de poco sirve orar si no estás perdonando. Y tienes que recordarlo. De poco sirve estar en tus rodillas orando, llorando, si no estás perdonando. Y es que un espíritu manso o humilde, alguien que perdona, es una labor sobrenatural porque en tus fuerzas no puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué es lo que ayuda o cómo sirve ser manso? ¿Cómo construye carácter en ti y en mí? Nada resiste mejor la corrupción de la naturaleza humana que el perdón de las ofensas. Nada resiste mucho más tu pecado, la batalla que tienes con tu pecado, sea lo que sea, ¿no? El enojo, que es el ejemplo que estamos hablando ahorita, pero cualquier otra cosa con lo que estés batallando, cualquier pecado fuerte con el que estés luchando, nada resiste mejor la corrupción que genera ese pecado que el hecho que tú aprendas a perdonar. Nada. Orgullo, perdona. Licor, perdona. Enojo, perdona, porque todo eso va a ir matando tu propio corazón, tu propio pecado, tu propia lucha, todo lo que va en contra del Evangelio, porque es tu anhelo y deseo ser como el Señor, ¿no? Entonces, Señor, pero algunos prefieren sacrificar su propia vida, su propio corazón, el avance que han tenido, prefieren sacrificar todo por sus deseos en lugar de perdonar. Y sucede en la iglesia muy seguido, ¿no? Hemos caminado, hemos estado. Y mira, y sucede, estoy caminando en el Señor, quiero llegar al domingo y de repente llega esa persona que sabe qué puntos tocar, sabe qué botones tocar para explotar. Y en ese momento, nada resiste mejor la corrupción de la naturaleza humana que el perdón de las ofensas. Hermanos, el perdón debe ser sincero también. Dios no finge perdonarnos para nada. Él borra nuestra deuda. Dios realiza un acto de olvidarse, de borrar por completo, de perdonar. Así pues, entonces nosotros debemos de perdonar a nuestros prójimos. El perdón debe ser completo. Dios no perdona solo una parte. Dios no dice, escribe una lista de pecados. Esta parte te perdono, esta parte no. Dios no es así, sino que nos concede perdón completo. Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas. No una parte, todas. Mira, y es interesante, si el Señor ha perdonado, Él no miente. Si el Señor ha perdonado todas mis iniquidades, todas, debe haber enojo, orgullo. ¿Hay espacio para eso si he sido perdonado por todo? Y así como el Señor me ha perdonado mis ofensas, yo perdono las ofensas. Es mansedumbre, hermano, de nosotros perdonar una parte de las ofensas, pero las otras no. Te perdono esto, pero esto la verdad no puedo perdonarte. A ninguno de nosotros nos gustaría que Dios nos tratara de esa manera. Perdono esto de ti, pero esto olvídalo.
Un espíritu manso perdona constantemente. O sea que no es algo de un día, es perdón tras perdón constante. Pedro preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? ¿Cuántas veces le contestó el Señor Jesús? Depende de tu traducción, 70 veces 7. Depende de lo que diga tu traducción. Pero ¿te imaginas llegar donde el Señor y decirle, creo que ya he perdonado lo suficiente, pero por cualquier cosa, ¿cuántas veces debo perdonar para estar seguro de que estoy bien? Porque yo ya, este que está aquí, ya debería estar en el infierno, pero 70 veces 7, hijo. Y algunos podríamos reclamar y decir, pero si perdono una ofensa, se va a aprovechar de mí, voy a recibir más. No, eso es, si yo perdono a este o a ella, se va a aprovechar y yo lo conozco, va a hacer más y más y más. A eso una pregunta, ¿acaso dejaremos de hacer el bien porque porque otros no dejan de ser malos? ¿Voy a dejar de perdonar porque los otros no dejan de ser malos? ¿Voy a dejar de predicar el evangelio porque los otros tercos no quieren escuchar? ¿Voy a dejar de perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, aunque ellos no paran de? Más bien, míralo de otra manera. Y esta es la parte donde te digo de que la mansedumbre se mira diferente. O sea, la mansedumbre hoy la tenemos como con una imagen incorrecta muchas veces. Más bien, si estás perdonando constantemente, ah, debes de reflexionar y pensar, cuanto más perdonas las ofensas, cuanto más ofensas recibes, más brilla la gracia de Dios. Porque puedes decir, no soy yo, es Cristo. O sea que genera carácter en uno, te fortalece más y te da la oportunidad más de darle gloria a Dios. No soy yo, porque yo, créeme, no quiero verte, pero Cristo. El perdón frecuente entonces aumentará el peso del pecado de esa persona y aumentará la gloria de Dios. El perdón frecuente va a llevar a la persona a ver la gloria de Dios. Y Dios va a sostenerte, te lo aseguro. Y si alguien me dice, pero pastor, me esfuerzo por sobresalir en otras cosas, pero en cuanto a la mansedumbre, en soportar y perdonar las ofensas, ahí no puedo eso. Ahí quiero ser excusado. Lo demás, sí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo acá, pero ser manso, perdonar la ofensa, no. Entonces, entiéndame, ¿no? Estoy 90% bien. Y a eso podemos responder, ¿por qué dices que estás 90% bien? ¿Por qué dices que tienes otras virtudes? Hermano mío, donde hay una virtud están todas. Y déjame explicarte por qué. ¿Por qué? Gálatas 5, 22 y 23. Creo que no está en la pantalla, o sea que si lo buscan, perfecto. Pero Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese versículo no dice, el fruto del Espíritu es para algunos mansedad, esto, y para otros esto. Gálatas 5 dice, para todo creyente el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y no podemos venir y decir, me esfuerzo para sobresalir en amor, gozo, paz, paciencia, pero en benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, no. Eso estaremos llamando a Dios mentiroso, porque Él dio todas estas cosas. Y mientras tú dices, no puedo perdonar, piensa en lo siguiente. Tu prójimo no es tan malo por ofenderte como tú lo eres para no perdonarlo. ¿Qué es peor? ¿El pecado que tu prójimo hizo o el hecho que tú no quieras perdonar?
Yo sé que decir esas palabras son fuertes porque hay pecado terrible que tristemente sucede en la iglesia. Hay pecado terrible. Pero tu prójimo al ofenderte peca contra un hombre, pecó contra ti, eres un hombre, pero tú al negarte a perdonarlo pecas en contra de Dios. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿qué es peor? Pon en perspectiva, ¿no? La mansedumbre, bastante, la humildad. Tú que dices que puedes reprimir el fuego de tu ira también, debes de tener cuidado. Tú que dices que puedes controlar tu carácter, que siempre estás en status quo, que te enorgulleces de eso, créeme que yo he estado ahí. Eso solo significa que no has extinguido por completo el fuego de la ira. Lo controlas, pero hay una gran diferencia entre controlar algo, entre controlar el fuego y extinguir el fuego. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en decir, puedo controlar mi carácter, en decir, he muerto yo, ahora Cristo vive en mí. Hay una gran diferencia. Dice Marcos 11:26, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos no perdonará vuestras ofensas. Por tanto, hermanos, quien vive sin mansedumbre o sin humildad, muere sin misericordia. Porque la palabra de Dios dice que Él tampoco va a perdonar tus pecados porque tú no has perdonado las ofensas de los demás. Algo que hace también la mansedumbre es responder al mal con el bien. Esa es de las tres cosas que miramos al inicio, responder al mal con el bien. Mateo 5:44, vamos a llegar ahí en algún momento. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que odian, orad por los que os ultrajan. Y luego 1 Pedro 3:9, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, bendecid. Y con eso les podría decir, devolver mal por mal es cruel. Devolver mal por bien es diabólico. Si alguien te hace bien y tú le das mal, es diabólico. Y devolver bien por mal es cristiano. David nos da un ejemplo de eso. Salmo 35. Mira, David, me pagan con mal por el bien que les hago. Sin embargo, cuando enfermaba, me afligía por ellos. Incluso ayunaba y oraba por ellos. Es increíble. Me pagaban mal por el bien, pero aún así, mi corazón se afligía y ayunaba. Algunos se habrían regocijado, pero David lloró. Algunos se habrían vestido de fiesta, pero David se vistió de cilicio. Algunos habrían salido a festejar, pero él ayunó. Este es el milagro de la mansedumbre, hermanos. Devuelve bien por mal. Y ahí es donde te das cuenta, Dios verdaderamente está obrando, porque yo jamás haría eso. Sabemos entonces que pertenecemos a Cristo cuando nos vestimos de mansedumbre. Esa es nuestra evidencia. Colosenses 3:12 dice, revístanse pues como escogidos de Dios de mansedumbre. Debes de vestir la mansedumbre y no querértela quitar nunca. ¿No has tenido algo así de niño? Que una cadena que te dio tu padre o tu madre, un tío, un abuelo, lo que sea, un anillo, un reloj, a lo mejor, no sé, que te dio un familiar y no te lo quieres quitar porque te recuerda a una camisa que alguien te dio y no quieres quitártela si pudieras usarla todos los días. Vístete de la misma manera, con mansedumbre. Es necesario. 2 Timoteo 2:25 dice, instrúyanse con mansedumbre. Es necesario tener mansedumbre para enseñar paciencia, humildad. Tengo un ejemplo de medicina aquí, pero teniendo Dallas, yo creo que me va a decir que no es así. Pero si un hueso se disloca, de repente estamos jugando y te dislocaste un hueso, yo esperaría que el cirujano que me atienda o que me va a reacomodar el hueso, lo haga con toda la delicadeza del mundo. No sucede, digo, crash. Sí. Pero uno esperaría eso, ¿no?
Yo sé que no, y más si ha ido donde un sobador, esos son peores, ¿sabes? Como uno debe ser así con su hermano cuando comete una falta. No debemos acercarnos con ira, sino con el espíritu de mansedumbre para ayudarlo a recuperarse. Así que para ir terminando, hablemos un poco sobre algunos motivos de por qué hombres y mujeres deben de ablandar su corazón. Algunas razones. Número uno y más importante, el ejemplo de Jesucristo. Vuestro rey viene a vosotros manso, dice Mateo 21:5. Cristo fue nuestro ejemplo de mansedumbre por excelencia y de hecho, 1 Pedro 2:23 dice, cuando le insultaban, no respondía con insultos. Entonces, un buen motivo para buscar esto es porque Cristo mismo lo hizo. Él nos llama a aprender de Él y mira, subraya esto. Aprendan de mí que soy manso, dice Mateo 11:29. Te das cuenta de todo lo que Él ha enseñado, de todas las cosas, de todos los sermones. Viene en Mateo 11, aprendan de mí que yo soy manso, dice el Señor. Y realmente pone en perspectiva esto de la mansedumbre porque Cristo nos pide que aprendamos no a hacer milagros, no que aprendamos a sanar gente, no que aprendamos a abrir los ojos de los ciegos. Nos pide no que aprendamos a resucitar muertos, no pide nada de eso, nos pide aprendan de mí que yo soy manso. Veamos otros hombres también. Moisés fue un hombre manso. Ahora bien, Moisés era hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Ese es número 12:3. No, es increíble que digan eso en ese momento. Y eso que de vez en cuando seguro quería dejar a todo el mundo en el desierto y decir, porque después se arrepentía, ¿no? En el tiempo, cuando sacó agua de la piedra, estaba enojado. Otro hombre muy manso fue David. Hay una escena que siempre me ha gustado. Simei maldijo a David y Abisai viene y le dijo, ¿lo mato? O sea, su hijo lo sacó, el hijo de David lo sacó de reino, va, digamos, con la cola entre las piernas, y viene un hombre, lo está maldiciendo desde arriba, y viene uno de sus soldados y le dice, voy y lo mato, no hay problema. Y la respuesta de rey David fue, no, dijo rey David, déjenlo en paz y que siga maldiciendo. Cuando Saúl estaba enojado con David, lo quería matar y no soportaba lo que se decía de él y lo que se decía de David. David tenía el poder para matarlo cuando este hombre estaba en la cueva, ¿no? Pero no quiso tocarlo, sino que invocó a Dios como su árbitro. Dijo, ¿quién soy yo para poner la mano encima del escogido de Dios? Así, hermanos, les repito, vestíos pues como escogidos de Dios de mansedumbre. Ese es el ánimo de Pablo para nosotros. Vístanse como escogidos de Dios. Esa es tu evidencia, mansedumbre. No es la profesión lo que nos hace semejantes a Dios, sino la imitación. Y quiero dar un ejemplo claro de eso. Ustedes conocen mucha gente así. Tristemente, y no hagan eso, por favor, y no permitan, Dios no lo permita que yo haga eso igual. Pero ustedes conocen gente que los conocen en la calle, pero luego solo le pones un saco, una camisa y una Biblia en las manos y hablan diferente, actúan diferente. No es la profesión lo que te hace manso. No es porque soy pastor, es que soy manso. No es el título lo que me hace ser manso, para nada. Es la gracia del Señor, ¿no? Imitar a Dios, es querer imitar su mansedumbre, ser su siervo, lo que me hace ser manso. Pero hoy en día hay mucho de eso, ¿no? Que aparenta. La mansedumbre es un espíritu noble y excelente. Un hombre manso es un hombre valeroso. Y aquí es lo que tal vez tú nunca dirías de un hombre manso. Pero un hombre manso es un hombre valiente, es un guerrero fuerte. Y te explico por qué.
Un hombre manso es un guerrero fuerte porque ha vencido su propio corazón. Entró en batalla con él mismo y no se dejó ganar por su propio pecado, sino que lo mató. Hizo lo necesario. Ha librado una batalla hasta la muerte con el pecado y salió victorioso. Eso es un hombre manso. La ira, de hecho, surge de la debilidad de carácter y la mansedumbre viene de un fiero guerrero. De nuevo, el ejemplo de León, un fiero guerrero. Tienes que hacer muchas cosas para hacerlo enojar al león. Así que no pienses en ningún momento que alguien manso de corazón es débil. Te aseguro que eso no serían las palabras que usarías para describir a Jesús. Jamás diría Jesús era débil. Nunca. Él era manso. Pero manso no es igualdad de debilidad. Ahora hablemos rápido de por qué debemos de buscar la mansedumbre. Simple y sencillo. Mateo 5, una vez más, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. O bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa eso? Lo contrario, el hombre orgulloso, inflexible, no va a heredar la tierra. El hombre manso, sí. Hay una gran razón, un gran motivo. ¿Tienes orgullo? Nunca vas a heredar la tierra. ¿Eres manso y humilde? Sí. Los mansos heredarán la tierra. El impío no posee lo que tiene. El impío que tú ves como una casa inmensa o el carro, lo que tú quieras, no sé, lo que pienses, el salario, el trabajo, el impío no es dueño de eso. Dice Salmo 37, los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de paz. Escucha, se deleitarán. Se deleitarán. El impío orgulloso no se deleita, consume, consume, consume. Nunca está satisfecho, quiere más, cambia, busca de nuevo. El cambio, el manso y humilde heredará la tierra y se deleitará. Cada día, poco o mucho, lo que sea, se deleitará. Cuando decimos que los mansos van a heredar la tierra, no significa que no heredarán más que la tierra, porque aquí te pongo algo en tu mente. ¿De qué sirve que el manso herede la tierra? ¿Para qué? No es solo la tierra, es la tierra y también los cielos. Y eso pone en perspectiva todo. Entonces, ¿para qué luchar tanto? Si el pecador ni siquiera es dueño de lo que tiene en esta tierra y ciertamente no va a tener nada en los cielos, ¿qué es lo único que tiene el pecador? Aflicción en el infierno. Los mansos entonces tienen la tierra como morada temporal y el cielo es su morada eterna. Salmo 149:4, Él adornará la salvación de los afligidos. Qué bello, ¿no? Él. Para darnos ánimo a todos nosotros, debemos de recordar que todas las ofensas que sufrimos en esta tierra, crueles, todo lo que sufrimos en este mundo no ocurren por casualidad. Nada. Son la disposición de Dios, omnisciente, que sabe lo que mi corazón necesita. Así que cuando te encuentres luchando con esto de ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Aprende a mirar más allá que eso. Aprende a mirar más allá que la persona que te está haciendo mal. Aprende que tu corazón ponga la mirada más allá. Que tu corazón anhele ser manso y humilde. David miró más allá de la furia de este hombre que lo estaba maldiciendo, porque él dijo, que maldiga, pues el Señor se lo ha ordenado. No dijo, maldito ese hombre que está hablando mal de mí, no sabe todas las cosas que he sufrido. Más bien dijo, permítanselo, pues el Señor se lo ha ordenado. Miró más allá. ¿Qué sabiduría es cuando el cristiano aprende a ver la mano de Dios en todas estas dificultades? Job fue otro que miró más allá. Miró más allá de su aflicción. El Señor lo ha quitado, dice Job. Bendito sea el nombre del Señor. Job, cuando le quitaron todo, su familia, su esposa, su hijo, todas las cosas, el Señor lo ha quitado, bendito sea el Señor. No, él no dijo,
los caldeos me lo quitaron, aquel por aquella, por algo. No, el Señor. Cristo no miró a Judas ni a Pilato, sino a su propio Padre, porque él dijo, la copa que mi Padre me ha dado. No dijo Pilatos por culpa de él, la copa que mi Padre me ha dado. Así que cuando los malvados nos insultan y nos ofenden, no son más que verdugos de Dios. Y esa pregunta que tienen ahí en la pantalla tiene mucho sentido. ¿Quién de ustedes se enoja con su verdugo? Si estuviéramos en ese tiempo de los reyes y el rey dicta sentencia y dice que le corten la cabeza, ¿quién de ustedes se enoja con el verdugo y no con el rey? ¿El verdugo qué tiene que ver ahí? Y unos últimos consejos, hermanos. Un corazón vengativo y corrompido no solo es pagano, sino que es diabólico. Un corazón que se quiere vengar constantemente es diabólico. Santiago 3, 14 y 15 dice, si hay envidia amarga, contiende entre vuestros corazones, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es diabólica. Y debemos de tener mucho cuidado. Si hay envidia, contienda, peleas, eso no viene de Dios. Y para aquellos que tienen amigos que se enojan con facilidad, mira lo que dice Proverbios 22. No te hagas amigo del hombre iracundo, ni andes con el hombre furioso. Escucha la sabiduría de Dios. Escucha, porque somos muy buenos a minimizar eso, realmente lo somos. Pero Dios dice, no te hagas amigo del hombre iracundo, ni andes con el hombre furioso. No te alíes con ese tipo de hombre, dice Dios. Si lo aceptas en tu vida, es como llevar una serpiente en tu pecho. No andes con el hombre furioso. ¿Sabes por qué? ¿Andarías con el diablo? Nunca. Espero. Pero algunos dirán también, pero pastor, es mi naturaleza ser así, soy iracundo, soy apasionado, ardo rápido, ¿no? Soy un hombre o una mujer muy apasionada, mis emociones están siempre a flor de piel. Eso es realmente culpar a Dios. Lo aprendimos de Adán. La mujer que me diste por compañera, Señor, ella me dio del fruto y comí. En lugar de confesar, Adán culpó a Dios. Y lo mismo hacemos nosotros. Es que Dios me hizo así. Es que soy así. ¿Quién te hizo? Dios. Tal vez no lo tienes en mente, pero lo dices. Es mi naturaleza, esa naturaleza obstinada, malhumorado, serio, que Dios me ha dado. Dios no te dio tal naturaleza. Dice Eclesiastés 7, Él hizo al hombre recto. Te pregunto, ¿es tu naturaleza ser feroz y colérico? Colérico, enojado, explosivo. No es una excusa. Y te explico por qué. Incluso en nuestras leyes humanas, si un hombre viniera y robara dinero, mucho dinero, y le dijera, lo atrapa la policía, le dijera al juez, perdóname juez, es que está en mi naturaleza robar, no puedo evitarlo. ¿Qué haría el juez? ¿Lo dejaría libre? Si estuviera en mi naturaleza matar, y me acerco al juez, perdóname juez, es que no puedo evitarlo. Ahora, como ustedes y yo sabemos, pecado es pecado. Y si está en mi naturaleza ser colérico y enojado, perdóname, juez. Es que, así que hermanos, ¿qué debo hacer para poseer la mansedumbre? Conclusión. 1. Contempla a menudo la mansedumbre de Cristo. Que te anime, que te fortalezca,
que te recuerde que no estás batallando en vano, que no estás soportando la ofensa en vano, sino para los cielos, para su gloria, para exaltarlo. Cuando quieres estudiar, repites y repites y repites. No, mi hijo, ahorita, los hijos de nosotros, ahorita que regresen de vacaciones, tristemente van a exámenes. ¿Qué tienen que hacer para salir bien? Repetir, repetir, repetir. Mira constantemente la mansedumbre de Cristo. 2, ora fervientemente para que Dios ablande tu espíritu. Ese es un gran error. Dios es el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de toda gracia. Amén. Él es el dueño de las vacas de todas las colinas del mundo. Él es el dueño de todo. Entonces, hermanos, si Él es el dueño de todo, ¿a quién tienes que ir y qué tienes que hacer para recibir mansedumbre? Al dueño. Ora constantemente a Él. Dios, ayúdame. Cuando tu fe impulsa la oración, cuando tu fe en Dios, y ten cuidado, no estoy hablando de manipular, pero tu fe impulsa la oración impulsa a Dios a obrar. No estoy hablando de manipular a Dios, no, tener cuidado. Pero tu fe en Cristo, tu fe en Él, no mueve, te mueve a esperar en Dios lo que Él quiera. Así que mi hermano, es importante tener en mente esto: bienaventurados los humildes o los mansos. Dios nos ha dado como un camino por el cual debemos de ir, y comenzó así. Los pobres de espíritu, ¿no? Luego siguió con los mansos, o los que lloran, perdón, pobres de espíritu, luego los que lloran, y hoy está diciendo los mansos, los humildes. Así que aquel en quien el Espíritu de Dios ha obrado, produciendo en esa persona una sensación, produce en la persona una sensación de insignificancia, necesidad. Ahora se encuentra humillado delante de Dios y ese es el mejor lugar que puede estar. ¿Por qué? Porque alguien orgulloso, si le dices, es gratis, no tienes que hacer nada, simplemente extiende la mano vacía, la salvación es cuestión de misericordia divina, es Dios el que lo hace, le estorba, no puede, no lo soporta. Pero aquel que es manso, humilde de corazón, que entiende su vileza de corazón, pobre en espíritu, miserable en condición, sabe que la única opción que tiene es la misericordia. La vida eterna, entonces, hermano, es un don gratuito. Es un regalo del Señor. Y se ajusta a la condición del pobre, la de nosotros. Se ajusta, es lo que necesito. Si no tengo nada que puedo hacer para comprar, necesito misericordia. Y eso es lo que Dios nos manda. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y hermano mío, no solo la tierra, los cielos. Hermano mío, no solo los cielos, un lugar en la mesa del Señor donde puedes llegar y comer todo lo que quieras. Leche y miel, los mejores manjares del mundo, con la mejor persona del mundo. ¿Cuál fue el camino? Te lo repito, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurado, hermano, eres si estás caminando así, porque vas a poder disfrutar, deleitarte en el hecho de que nuestro Señor vive. Amén. Oremos pues. Señor Dios, gracias por hoy. Y ayúdanos, Dios, a cambiar la mente en lo que pensamos y creemos de ser mansos. Ayúdanos a entender que es una guerra en contra de nuestro propio corazón y ayúdanos a salir victoriosos, Señor, matando por completo el pecado en mí, Señor, no dando de comer más, sino dando más pie, Dios, a mis deseos, al engaño. Ayúdame, Señor, a vivir en humildad para así poder apreciar cada momento aquí en la iglesia, con mi familia, en la mesa, Señor, leyendo mi Biblia, orando, Padre. Ayúdame, y si nada de eso hago, ayúdame a cambiar ya absolutamente, Dios, a no dar un paso más si no es contigo, mi Dios, a no escuchar un consejo que no sea de tu palabra, Padre. Ayúdame, mi Dios, a que seas tú el que dirija. Ayúdame, Padre, que seas tú el que viva y no yo, Padre mío.
Dame fortaleza, Señor. Dame convicción, Padre. Y por sobre todo, como miramos hoy, mi Dios, danos mansedumbre, Señor. Mansedumbre tal que pueda caminar al Calvario, a mi muerte misma y meditando en ti. Mansedumbre tal, Señor, encontrando gozo y deleite en ti. Mansedumbre tal, mi Dios, que me haga moverme, Dios, y derribar las mentiras que puedan haber en mi mente y mi corazón, sino que seas tú el único que me llene. Mansedumbre tal, Dios, que yo no escuche más los oídos sordos, Señor, a las locuras del hombre y corazón abierto, Señor, a la palabra de vida. Por eso oramos hoy. Amén.